Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Vamos a tener una edición de este viernes donde vamos a hablar esencialmente de la coyuntura, de las cosas que han pasado a lo largo de la semana, y vamos a utilizar, no sé si la mejor palabra sea de excusa, pero sí como sombrilla, las celebraciones del Día de Independencia Patria, que es este sábado 15 de septiembre, pero que han tenido, no sé si la mejor forma de llamarlo es una conmemoración inusual, pero sí en medio de una crisis política provocada por la declaración no solo de non grato que ocurrió hace un año del presidente Morales a Iván Velásquez, sino también el cierre que anunció el gobierno ya de la CICIG, del cual se llevan 2 semanas, y que en esta semana ha tenido matices que se han mezclado entre la sesión solemne del Congreso de la República, en el que pues fue una de las grandes menciones, pero también las marchas, tanto para conmemorar las celebraciones del 15 de septiembre, pero también de por lo menos 3 importantes organizaciones que manifestaron su descontento con el presidente Morales por la decisión de dejar fuera a la CICIG, más que dejarla fuera, a anunciar que no se iba a renovar su mandato para el próximo año. Para hablar de este tema me acompaña hoy Fernando Espina y el doctor Manuel Villacorta. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quisiera que hiciéramos una primera aproximación de esta semana, donde vimos a los 48 cantones, vimos a Codeca, vimos a la Organización Comunitaria de Sololá expresando su repudio al presidente Morales por anunciar que no iba a mantener la CICIG en el país, mantener afuera a Iván Velásquez. También la Corte de Constitucionalidad ha tenido un papel que nos ha tenido en suspenso, pero hablemos primero de estas movilizaciones, del mensaje que se ha mandado. ¿Cuál es la primera valoración que pueden hacer, Fernando? Bueno, yo creo que esta semana es una semana muy indicativa del sentimiento ciudadano, del sentimiento social. Yo no me atrevería a decir que solo el hecho de que el presidente Morales haya decidido no continuar el mandato de la CICIG o impedir el regreso de su comisionado haya desencadenado todas estas manifestaciones. Yo creo que el presidente de la República ha tenido una serie de desaciertos desde que asumió el gobierno, porque era una persona que no estaba formado, tampoco tenía la capacidad ni esperaba ganar la presidencia de la República. Entonces, desde el momento que asumió la presidencia de la República, ha tenido una serie de desaciertos en su actuar, en los nombramientos, y la cosa se agravó cuando vimos a las personas que lo estaban rodeando. Vemos también en la forma que él integra su gabinete y sus principales asesores. También creo yo que esto se agudizó mucho más en el momento que empezaron los casos de persecución política contra su familia, contra él, contra su hermano, contra su hijo, y se rumora mucho que viene un caso contra su pareja también, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo el presidente empieza ya no a tomar decisiones de Estado, sino a tomar decisiones para salvar su persona y a su familia, para salvar el pellejo. Entonces, esto es lo que ha traído a la gente a un malestar constante, porque si bien la CICIG no resuelve los problemas del país, porque la CICIG es una institución que tiene que hacer investigación penal sobre delitos, ¿verdad? Sí ha apoyado mucho en los temas relacionados con identificar a una estructura que tradicionalmente ha tenido el Estado tomado. Y esta estructura está compuesta tanto por los políticos y por los empresarios que financian a esos políticos. Entonces, como se ha ido viendo esta parte de lo que la gente llama el pacto de corruptos, esta alianza entre el Ejecutivo, el Congreso y algunos empresarios que los apoyan, hemos visto cómo ha ido materializando acciones que han llegado hasta el momento de decir, bueno, ya no queremos que la CICIG se quede en Guatemala. Y la pregunta es, bueno, está bien que ya no quieran que la CICIG se quede en Guatemala, pero ¿por qué lo avisan con un año de anticipación? ¿Qué estaban viendo? Era una primera acción para medir reacciones. Luego ven que no fue tanta la cosa, entonces dicen, bueno, vamos al siguiente paso, que el siguiente paso es prohibir el ingreso del comisionado, descabezar a la institución que a él y a este grupo, a este sector político y empresarial,
identifican como su adversario, contra quien hay que salvar el pellejo. Entonces dicen, bueno, tenemos que bloquear esto. Y cuando nosotros vemos esa actitud mezquina de velar nada más por su interés particular, es donde la gente empieza a decir, bueno, no más, no puede ser más, estamos descontentos. Es un presidente muy impopular, es un presidente incapaz, es un presidente que ha estado últimamente demostrando más bien que lo único que quiere es salvarse a sí mismo. Y hasta han habido muchas dudas. Yo creo que este es el punto medular en el momento que estamos viviendo, es el temor al autogolpe, a lo que la gente llama el moralazo. ¿Por qué este temor? Porque si nosotros ya estamos viéndolos a ellos actuar de esta forma, a muchas personas les da miedo que no hayan elecciones, que en realidad él sabe que con todos los procesos de investigación que hay abiertos, él contra militares, contra empresarios, que el que pierda la inmunidad muy probablemente será perseguido penalmente. Entonces yo me temería que como él no busque asilo en alguno de sus países socios antes de que termine el gobierno, a lo mejor pueden estar pensando en dar el golpe y prolongar funciones. Doctor. Gracias, Soto. Mira, yo esto lo veo de una forma más holística, ¿no? Más integral. Creo que lo que estamos viendo ha sido de hace 3 o 4 años para acá, una lucha entre un modelo político-económico basado en la corrupción, que operaba precisamente en la impunidad, en la cooptación del Estado, y un esfuerzo producto de las distintas fuerzas sociales internas y de la cooperación internacional, y particularmente de Naciones Unidas, por instituir un profundo cambio en el sistema político y económico del país a partir de investigaciones que tienen que concluir con connotaciones puramente penales. Ese creo que es el enfrentamiento que estamos viviendo en Guatemala. Y creo que los afectados, aquellos que se acostumbraron a vivir en medio de ese sistema político y económico corrupto e impune, han hecho todo el esfuerzo por desarticular esa lucha en contra de la corrupción. Por ejemplo, tú recuerdas que desde un inicio el presidente y su gobierno se desmarcaron de CICIG, del Ministerio Público, cuando lo manejaba Tel Maldana, no asistiendo a los informes circunstanciados de ambos. Además de ello, pues implementaron un equipo diplomático que fue a Estados Unidos a tratar de minar todas las acciones que CICIG tenía establecidas. Y finalmente, pues acciones verdaderamente grotescas que no han terminado de pasar la factura al país, como por ejemplo el intentar declarar non grato al comisionado, el no permitirle arbitrariamente el ingreso al país, porque no hay ninguna causal que justifique eso, y segundo, el excesivo uso de fuerza que vimos ese día, donde se rumora también se intentó tomar la Corte de Constitucionalidad. Pero en esa confrontación, Otto, yo creo que nos estamos acercando a un proceso electoral. Yo creo entonces que habría que definir 2 fases de cómo opera este sector que está en contra de la corrupción y la impunidad. La primera fue tratar de minar a CICIG, por ejemplo, tratar de minar la función del comisionado, tratar de minar todo aquello que el Ministerio Público estaba haciendo en contra de la violación de derechos humanos producidos por militares, la corrupción por los políticos, la evasión fiscal por los grandes empresarios. Pero en este escenario se insertan ya las próximas elecciones. Y aquí esto se agrava, si tú ves, por 2 cuestiones fundamentales. Por una muy potencial aprobación de un antejuicio contra el presidente y por una muy potencial posibilidad también de que se declare la disolución del partido FCN. Esto cambiaría totalmente el escenario ya para las próximas elecciones. Sabiendo ellos que nos acercamos hacia eso, están tratando de recomponer una estructura corrupta que precisamente va con esa reforma a la 5300, que lo que pretende es otorgarle el derecho de antejuicio al Congreso para generar un autoritarismo que termine de romper la independencia de poderes. En ese caso, yo creo que la lectura por parte de todas las organizaciones populares, sindicales, campesinas, académicas, los partidos políticos progresistas, que estamos sumados en una lucha por construir una nueva Guatemala, es identificar en este momento las próximas elecciones como ese punto toral al cual tenemos que defender, al cual tenemos que llegar en diferentes condiciones. Es decir, en donde ya exista un nuevo liderazgo, existan verdaderas opciones políticas y de una vez por todas sea derrotada y para siempre la partidocracia corrupta, porque es precisamente la partidocracia corrupta la que habilitó este modelo económico, político y social basado en la impunidad y la corrupción. Entonces, el mensaje es, pueblo de Guatemala,
las próximas elecciones son el objetivo a pelear. Y tenemos que tener nuevas fuerzas, fuerzas progresistas, un nuevo liderazgo, un proyecto de gobierno muy concreto que rescate lo que es actualmente el país, porque estamos viviendo en medio de una crisis institucional política severa, una crisis económica y una crisis social muy grande. Termino con esto. El informe del IDH, por ejemplo, plantea que Guatemala baja 2 puntos más en el índice de desarrollo humano y nos ubica en la posición 127 de 189. Es inaudito que un país como Guatemala, que hace frontera con el sector más grande del mundo, el mercado más grande del planeta, sí, teniendo dos océanos a los lados, 40.000 kilómetros hábiles para producción agropecuaria, una población deseosa de trabajar, una juventud pujante, estemos condenados en un 127ª posición, cuando debería ser todo lo contrario. Por lo tanto, es inaudito que sigamos teniendo un gobierno irresponsable, un gobierno que lleva 3 años de no hacer política pública y que está recurriendo a artimañas legales de un proceso jurídico viciado para prolongar el establecimiento y la prosecución de un modelo que definitivamente todos los guatemaltecos rechazamos y que estamos dispuestos a combatir. Tenemos que hacer una pausa, pero identifico en ambos una cosa que me llama muchísimo la atención. Con matices en ambos casos, el tema de las elecciones es clave y sí veo no sé si esto es para ser negativo, pero sí veo como un temor de que no vayamos a someternos a un proceso electoral a partir de enero próximo, porque ahí hay algunos sectores moviéndose, pero quisiera hablar de esto cuando regresemos del corte aquí en Sin Filtro, #SFIndependencia. Seguimos hablando con el #SFIndependencia de la coyuntura, lo que ha pasado en la semana y lo que podría ocurrir en la próxima en el país. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Sin Filtro. Veníamos hablando del proceso electoral. Nuestros invitados, tanto Fernando Espina como Manuel Villacorta, que nos acompañan esta noche, pues había identificado que hay un temor en el tema de las elecciones. Y con sus matices, como lo mencionaba, me daba la impresión que Fernando, no sé si sostienes o tienes la impresión de que podríamos no someternos a un proceso electoral a partir de enero de 2019. ¿Cuáles son estos elementos que vos estás valorando para esto, Fernando? Bueno, yo creo que es una posibilidad muy seria porque tenemos una serie de factores que me hacen llegar a esa, no es una conclusión, pero sí es un aspecto que yo veo muy posible que suceda. En primer lugar, ya hablamos de la situación del presidente y de su familia, de su entorno, que en el momento que él deje la presidencia inmediatamente sería juzgado y posiblemente iría a la cárcel. Ya se determinó que el presidente, no por el hecho de que salga de la presidencia, va para la CEN y tiene inmunidad, sino que directamente podría ser juzgado. Eso ya quedó claro. Otra cosa que es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta es la situación de los 78 diputados tránsfugas. Estos 78 diputados tránsfugas que, si no arreglan el artículo 205 ter de la ley electoral y de partidos políticos, no van a poder postularse, porque ese artículo dice claramente que ningún partido los puede recibir, y si un partido no los puede recibir, no se pueden postular. Entonces serían 78 personas, principalmente de la estructura de gobierno y de las estructuras que están tratando de recomponerse, como era Líder y Patriota. Entonces estas personas se quedarían también sin. Ahora yo creo que, digamos, los negocios que se hacían en el Congreso y en el Ejecutivo, por toda la cuestión que hemos vivido de crisis y de la situación de la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, se han reducido los negocios. Pero lo que principalmente están tratando de salvar ahorita es la inmunidad. Entonces, si esos 78 diputados no se pueden postular, inmediatamente el 14 de enero de 2020, ellos perderían la inmunidad y muy probablemente serían perseguidos judicialmente. Entonces yo creo que todas estas personas están valorando estos actores, están valorando estas acciones, ¿verdad? No es casualidad que estemos viendo esta movilización
de fuerzas públicas, esta toma de instituciones clave como el Ministerio de Gobernación, como el Ministerio de la Defensa, vimos que hoy prácticamente estaban revisando a los niños que ingresaban al Parque Central, revisaban sus mochilas. ¿Qué puede hacer un niño? ¿Qué puede llevar un niño? Cuando ellos lo que creen es que están celebrando una independencia, ¿verdad? Entonces a mí me parece que todos estos mensajes, porque son mensajes muy simbólicos. Primero, el presidente se disfraza de militar. Segundo, el presidente da declaraciones rodeado de las fuerzas de seguridad. Tiene nada más a la cúpula militar y a un par de ministros aliados, como el de Gobernación, que es clave, y el de Relaciones Internacionales, que la ministra de Relaciones Internacionales, que puede hacer un rompimiento también ante el panorama internacional. Entonces yo creo que dentro de sus valoraciones sí cabe la posibilidad, y también por eso mismo ya empezaron a decir: queremos que hayan elecciones independientes, porque según ellos, según su visión, los convenios que ha firmado el TSE con Sisi es una forma de cooptar las elecciones y llevar un resultado que a ellos no les va a beneficiar. Entonces yo creo que sí existen suficientes elementos que me hacen pensar que ellos barajan entre sus posibilidades prolongar funciones. Se ha dicho mucho que quieren romper con la Corte de Constitucionalidad, que tienen ya posibilidades de tomarla, de negociar con algunos de los magistrados para tener una corte afín. Es público que hay 3 magistrados que les son incómodos, y de momento la presidenta, que es muy pegada al lado de gobierno, tiene un aliado dentro de los titulares y están buscando cómo rompen esa alianza, o cómo les dicen: bueno, si no se hacen de este lado, es posible que empecemos en acciones contra ustedes. Esto de la iniciativa 5300, que para mí es como asustar con el petate del muerto, porque es una iniciativa que en su justa dimensión no es una iniciativa que va a quitar el derecho de antejuicio, porque el derecho de antejuicio es constitucional, y lo que esta iniciativa está buscando es eliminar una parte que la Corte Suprema de Justicia igual un juez va a tener que recibir y hacer una investigación. Exactamente, o sea, lo que pasa es que ahora el Congreso va a decir, si ellos quieren, va a decir: ¿saben qué? Vamos, sí declaro al lugar, vaya juez e investigue. Entonces no es que el Congreso va a juzgar, el Congreso simplemente va a hacer un paso. Pero es un elemento de presión política. Es un elemento de negociación y de presión. Entonces, si yo veo todos estos elementos, yo te diría: bueno, creo que puede ser una opción para ellos. Manuel, a ver, ya nos planteaba las preocupaciones o la visión, Fernando, sobre el tema de elecciones. ¿En qué nivel está tu visión en este tema? Ok, mira, yo creo que el presidente Morales y la gente que lo rodea tomaron el lado equivocado de la historia. Realmente creo que la fortaleza que tienen es mínima. Es una, entre comillas, fortaleza coyuntural que les va a durar muy poco. Y básicamente porque hay 2 actores muy fuertes, como es la sociedad guatemalteca en general, en donde ellos han perdido totalmente la simpatía. Y la han perdido, te decía, porque no ha habido política de Estado en materia de educación, salud, infraestructura, seguridad. La población siente que definitivamente no ha habido gobierno, más bien un desgobierno. Siente que es un gobierno que, lejos de tener un equipo profesional en política pública, es un gobierno de personajes volátiles, de discursos disonantes, absurdos, que apelan a la soberanía, a la fe, a la religión, que no son términos que se puedan condenar, pero que no van en la política de Estado. Por lo tanto, creo que ese actor determina que es un gobierno inepto, incapaz, y creo también que el otro gran actor, que es la comunidad internacional, ya no ve en esta administración ningún futuro. Prácticamente llevan el 80% de su tiempo, y lejos de que Guatemala haya consolidado sus instituciones, haya mejorado su economía y haya elevado los indicadores socioeconómicos, ha dado retrasos increíbles. Casi nos estamos ubicando en la Guatemala de los años 80. Por lo tanto, creo que esto es temporal. Yo creo que va a haber una respuesta muy fuerte, tanto interna como externa, que va a reorientar el proceso. Creo que si eventualmente esto se hace por la vía institucional, a través de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y las propias resoluciones que tome el Tribunal Supremo Electoral, podremos sobreponernos a esta coyuntura peligrosa. No es descartable que estos señores, en su desesperación, en su falta de visión de Estado,
puedan cometer alguna u otra atrocidad institucional, que sería algo así como que sucedió con Serrano, no duraría ni 7 días. Yo creo que los elementos de corrección ya están. Y el primer elemento es esa propositiva y esperanzadora fuerza social que ya se ve, tanta organización social, campesinas, de pobladores, estudiantiles, que han hecho una alianza muy fuerte, que están trabajando en planteamientos sistemáticos muy profundos, que han demostrado además una madurez impresionante, Otto, porque no se ha recurrido a acciones de hecho ni de violencia, sino todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que este es un gobierno que cada vez se queda más solo, que en efecto, mientras más días pase sin dilucidar la situación y reorientarnos por el proceso de la democracia, pues más daño le harán al país. Pero creo que es una fuerza coyuntural muy temporal. Cualquier aberración que quisieran cometer va a ser corregida de inmediato, tanto por las fuerzas sociales internas como las fuerzas internacionales. Pero sí quisiera referirme a un actor que es importante, que ha mantenido un silencio, yo diría, inconveniente, y me refiero al gran empresariado local. Ciertamente los grandes empresarios tienen un gran poder económico, han tenido un gran poder político, un gran poder mediático, están muy afectados por las investigaciones que se hicieron por parte de CICIG, pero deben dar un paso hacia adelante y jugar por el lado correcto de la historia. Darse cuenta que en este momento la Guatemala actual ni siquiera a ellos les es vigente ya ni les es favorable. No tienen carreteras para movilizar sus productos, el contrabando ya llega al 30% de los productos que consumimos, el decrecimiento industrial en producción y consumo ha caído terriblemente, la delincuencia, las extorsiones, es decir, este país ya no es viable para nadie, no digamos para las grandes masas campesinas, las familias que están haciendo verdaderos milagros para sobrevivir. Por lo tanto... están migrando. Así es un momento en donde todos tenemos que hacer un pacto en contra de estos sectores que no entienden el lado correcto de la historia, a precipitar la estabilidad nacional, que es lo que nos urge, y llegar sin novedades al proceso electoral, en donde seguramente esta partidocracia corrupta, a la que se sumó el presidente lamentablemente, va a ser despojada de una vez y para siempre del escenario político de Guatemala. Okay, hablábamos de fuerzas sociales, de algunos actores, y siempre aparece ahí el tema, pero la plaza no se volvió a llenar. Porque, lo que pasa es que los movimientos sociales han madurado y saben perfectamente bien que el reclamo es importante por cuanto genera conciencia, por cuanto genera opinión nacional. Saben que es importante, que hay que hacerlo, pero están totalmente conscientes, te lo digo porque tengo contacto con todos ellos, de que eso no basta. Que aquí el núcleo, que el meollo del asunto es tomar el poder político, y ahí se hacen los cambios, desde las municipalidades, desde el Congreso y desde la propia Presidencia de la República. Y ese es el objetivo. Y eso es bueno, porque hay un gran proceso de madurez. Va a haber protesta, pero se sabe que la protesta no va a cambiar esto. Esto lo va a cambiar cuando el pueblo esté en el poder. Fernando. Yo creo que yo tengo mucha confianza también en los movimientos sociales, pero tengo más confianza en los movimientos sociales del interior del país que en los movimientos sociales urbanos, porque yo creo que los movimientos sociales urbanos, la plaza, lo que llamamos la plaza, quedó demostrado de 2015 para acá, que fueron de alguna forma instrumentalizados por los intereses de prácticamente el gobierno de Estados Unidos, de remover en ese momento al presidente Pérez Molina y mantener la lucha contra la corrupción. Entonces hubo este desencanto general que dijo, bueno, aquí hubo una instrumentalización de todas estas personas, de jóvenes que por primera vez estaban manifestándose y que dijeron, bueno, Guatemala ya cambió, ¿verdad? O sea, algo bastante ingenuo, pues, ¿verdad? Bastante ingenuo. Cuando vimos nosotros cómo la fuerza se estaban dando golpes, pero esos golpes no noqueaban a esa institucionalidad que todavía persiste. Es la institucionalidad corrupta que nosotros tenemos, que es una institucionalidad en la forma que fue construido el Estado, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, yo veo que hay algunos movimientos urbanos que han insistido y que han estado en esta confrontación directa contra el presidente de la República y que les ha ganado su animadversión y las guerras de tweets y las guerras en redes sociales, ¿verdad? Me parece que no son las causas reales y las causas estructurales que pueden hacer un cambio definitivo en el país. En cambio, los movimientos campesinos, los movimientos obreros, los movimientos de clase, pues, estos movimientos de clase yo tengo mucha fe en ellos porque estas personas no están identificando como uno
con qué bando quieren estar, ¿verdad? Con cuál de los bandos de los empresarios, si el bando de los empresarios que quiere supuestamente luchar contra la corrupción o el bando de los empresarios y políticos que está en contra, ¿verdad? Sino que dicen queremos un país para nosotros, porque nosotros hemos sido los grandes excluidos. Entonces yo en esto creo mucho, en esto confío mucho. Creo también en ese proceso de maduración que nos está hablando Manuel, de parte de las organizaciones sociales, porque vieron esa parte. Entonces ahora están más en el deseo de construcción, están más en el deseo de tener un discurso y de tener una organización, para no solo llegar a la plaza, mover la bandera, sonar la bubucela, sino que decir, bueno, o sea, no es solo hartazgo. ¿Y ahora qué viene? Ya nos pasó. Sacamos a Otto Pérez Molina y miren lo que tenemos. Eso era la solución. ¿Son las elecciones la solución? No. La solución es organización, es identificación de discursos, de prioridades como país y trabajar, eso que decía Manuel, construcción de un plan o de un gobierno que sea ideal para las grandes mayorías. Bien, ese me parece a mí que podría ser un buen camino. Te tengo que interrumpir, vamos a ir a una pausa en Sin Filtro. Sigue interactuando con nosotros en esta discusión, hashtag SF Independencia, seguimos hablando de la coyuntura. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. El hashtag es SF Independencia. Estamos hablando, no estamos haciendo una revisión histórica de la firma de independencia del 15 de septiembre de 1821, pero es que estamos utilizando como excusa las fiestas patrias, las fiestas de independencia que se celebran este sábado 15 de septiembre de 2018 para hablar de la coyuntura, porque vimos varios actos a lo largo de la semana en los que hubo algún matiz político que podemos extraer también aquí en Sin Filtro, y también estamos hablando del futuro inmediato, quizá el próximo año, el próximo 15 de septiembre de 2019 ya tendremos una nueva administración electa. No sé si esta crisis política en la que estamos inmersos, dependiendo con quién hable uno, del año pasado para acá o de 2015 para acá esté resuelta, pero creo que tendremos algunas luces distintas. Ustedes planteaban un poco sobre la organización de distintos actores que esta semana participaron, estudiantes universitarios, organizaciones comunitarias de dos importantes departamentos que es Totonicapán y Sololá, la participación de Codecat, que tuvo movilizaciones el miércoles. Y yo les planteaba que yo no era tan optimista en cuanto a que en la boleta en 2019 veamos este tipo de actores reflejados o con mayor influencia en quienes entren al sistema de partidos políticos en el futuro inmediato. ¿Qué reflexiones haces al respecto, Fernando? Bueno, yo diría que en este proceso que nosotros estamos viendo, pareciera que en estos momentos hay una bipolaridad, ¿verdad? Están las personas que quieren mantener el actual sistema, que ahora sí lo vamos a reflejar en partidos políticos. Están los actores que quieren mantener el actual sistema, que se ve reflejado ya en algunas personas o en algunas candidaturas como la de Suri Ríos, la de Alejandro Yamatei, ¿verdad? Podría poner yo de este lado, que para mí son de los más importantes. Y de este otro lado estaríamos identificando tal vez la candidatura hasta este momento de Telma Aldana, ¿verdad? Y estaría también identificando si existiera alguna otra posibilidad, alguna candidatura que pudiera impulsar un movimiento popular de base. Y al movimiento popular de base, que yo veo más organizado y con mayor capacidad en estos momentos, es a Codeca, que está construyendo su partido político que se llama Movimiento de Liberación de los Pueblos. Y pondría más o menos como un poco al centro de la ecuación a la UNE, ¿verdad? ¿Por qué un poco al centro de la ecuación? ¿Verdad? Porque tenemos de este lado a los que están por mantener el sistema y este otro lado los que podrían dar un golpe al sistema o tratar de cambiarlo, y la UNE puede jugar a los dos bandos, porque es parte del sistema, pero también ha sabido jugar en colaborar, en apoyar ciertas luchas y ciertas causas. De hecho, vimos a Sandra Torres en Washington esta semana, que terminó. Entonces yo acá lo que vería es, en estos momentos, ahorita,
no parece que haya una gran unidad, un gran sentimiento de trabajar juntos para construir un partido o un instrumento político que les permita ganar las elecciones a todos estos actores sociales, ¿verdad? En estos momentos yo no veo eso como una opción. Lo que yo sí veo es que el presidente Morales es el peor enemigo del pacto de corruptos, porque con sus declaraciones, primero pues atacando o criminalizando a los campesinos, luego diciendo que los estudiantes de la San Carlos son los más caros, ¿verdad? Haciendo este tipo de declaraciones, pareciera que él va a lograr poner de acuerdo a los que tradicionalmente han tenido algunas complicaciones en alcanzar acuerdos, ¿verdad? Y yo diría también que esto debe verse como parte de una estrategia de más largo plazo, ¿verdad? Alianzas o estrategias de más largo plazo. Todavía estamos muy lejos de las elecciones, ni siquiera estamos seguros quiénes van a ser los candidatos. De aquí a la fecha de inscripción se puede caer Suri Ríos, se puede caer Yamatei, se puede caer Tal Maldana, ¿verdad? No sabemos si va a llegar Codeca a ser partido. Entonces estamos a una distancia todavía que pueden pasar muchas cosas, pero lo que sí parece que hay que hacer es ir uniendo, y no es lo mismo unir que articular. Uno cuando articula es porque cree que hay un punto en común que en lo que puede hacer fuerza sin necesidad de ser exactamente igual a los demás. En cambio, la unidad sí implicaría que todos tengan una camisa, que todos tengan un pensamiento más o menos parecido. Yo voto más por la articulación en las diferencias. Manuel. Bueno, fíjate que yo creo que aquí es importantísimo, coincido en mucho con lo que plantea Fernando, pero creo que es importante hacer un breve recuento histórico, porque hay una percepción de que las organizaciones sociales, campesinas, sindicales, de pobladores, académicas, de estudiantes, por ejemplo, carecieran de experiencia, por ejemplo. Se plantea que hay diferencias internas fuertes, que no se mira una unidad sólida. Yo te diría que esto en realidad no es así. Recordemos que en 1980-82, mediante una represión brutal, fue desarticulado el movimiento sindical y popular guatemalteco. Sus liderazgos tuvieron que huir y los otros murieron en el país. Esa desarticulación fue muy fuerte para el movimiento sindical y popular, que para fortuna de otros países de América Latina sí han seguido teniendo. Luego recordemos que las fuerzas sociales que se fueron reconstruyendo después de esa represión creyeron en que la transición a la democracia de 1986 en adelante nos iba a dar precisamente un régimen político más democrático. Pasan 30 años y nos damos cuenta que esa transición a la democracia lo que produjo fue una de las más aberrantes y condenables partidocracias corruptas de América Latina. Entonces el movimiento social se quedó prácticamente sorprendido, se queda luego de un proceso de represión ante un proceso de usurpación de la política y la democracia, y tiene que recomponerse en estas coyunturas, en estas circunstancias. Entonces, hay que entender por qué estamos como estamos. Yo creo, sin ninguna duda, que las dirigencias de todas las organizaciones sociales, en este momento, y yo se los he dicho cuando he platicado con ellos, tienen una responsabilidad histórica impresionante, porque por coyuntura a ellos les va a corresponder dar primero un paso a la unidad, segundo, un paso a una verdadera organización, tercero, consolidar una fuerte participación, y quinto o cuarto, quiero decir, la consolidación de un liderazgo político nuevo que pueda plantear un nuevo modelo de Estado a partir de una agenda de gobierno democrática. Yo creo y estoy muy optimista como en medio de estas circunstancias de represión, de traición política hacia las clases populares, campesinas y sociales, los liderazgos están entendiendo esto. Te digo, yo creo que hay una disposición, lo he oído, lo he escuchado, se está planteando, de llegar a una gran unidad. Yo creo que esa unidad va a ser posible. Yo estoy totalmente convencido de que la alianza político-social que Guatemala va a presentar en las próximas elecciones va a ser un gran proyecto ganador, muy similar al de Ángel Manuel López Obrador en México, en donde se arrase con las alcaldías, con las diputaciones y la presidencia de la República. Es a partir de allí donde vamos a empezar la transformación del país. Pero va a ser un gobierno precisamente de transición, porque se va a ir a encontrar un aparato público totalmente destruido. Entonces hay que reconstruir el Estado, una profunda reforma del Estado, cayendo en una profunda reforma fiscal y a la vez atender las grandes demandas sociales potenciadas que no atendieron los últimos 10 gobiernos. Por lo tanto, yo sí soy muy optimista.
Veo mucha alegría en las dirigencias de las distintas organizaciones sindicales y populares y campesinas, y sí veo ya una disponibilidad, ya se entendió, a la necesidad de una gran unidad. Creo que es precisamente lo que la partidocracia corrupta teme, que ya no va a llegar en las mismas condiciones, que no tiene liderazgos, que va a llegar a las elecciones totalmente atomizada, totalmente desprestigiada, por lo cual yo te digo, pronostico la derrota definitiva de la partidocracia corrupta de este país y por primera vez el ascenso de un gran movimiento político-social que nos reoriente para reconstruir el país en todas sus dimensiones. Ok, regresemos a la semana. A hablar parte de la coyuntura, les mencionaba, a mí me parece que hay dos simbolismos importantes en en los actos oficiales, en los actos de Estado que hemos visto de Día de la Independencia. Uno tiene que ver con una fuerte presencia militar, que más o menos ya lo hemos hablado, que llegó a su cúspide el miércoles para la sesión solemne en el Congreso. 3 anillos de seguridad que cubrían más o menos 3 cuadras alrededor del Congreso de la República, con policías y con caibiles, que después la SADAS tuvo que terminar explicando que era la Guardia Presidencial. Yo no entiendo por qué la Guardia Presidencial tiene un cuerpo de caibiles, pero esa es la explicación que nos han dado, pero la sensación que quedó era de una disposición, si no a la represión, sí decir tenemos fuerza. De hecho, creo que la forma más elocuente de mencionarlo es que el diputado Estuardo Galdames había dicho que era para lucir al ejército de Guatemala frente a la gente descontenta. ¿Pueden sacar alguna lectura extra de este tema, Fernando? No, yo creo que la lectura es exactamente esa y está muy clara. El gobierno tiene el monopolio de la fuerza pública, del uso de la fuerza. Entonces nos lo están restregando en la cara, nos está diciendo esta alianza corrupta, ¿verdad? Nos están diciendo estos grupos, miren, nosotros los tenemos de nuestro lado y si es necesario usarlos para reprimirlos a ustedes, lo vamos a hacer. Porque eso es para mí el mensaje más claro. Por ejemplo, ¿por qué hacen el cambio? Se suponía que ese día lo que iba a hacer era la lectura de la 5300 y deciden, como se sabía que venía la marcha más grande, es el día que se esperaba la marcha más grande, deciden cambiar y celebrar ese día la independencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estaban buscando una confrontación o querían demostrar que podían utilizar esta fuerza, ¿verdad? A mí me parece que esos mensajes son muy, muy simbólicos. Lo mismo que están haciendo el día de hoy, registrando niños para ingresar al palacio. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren quitarle a la gente sus símbolos. Para muchas personas la plaza representa un símbolo y bloquear el ingreso a la plaza es, bueno, ¿dónde nos vamos a manifestar? Si no tenemos la plaza, que es a donde tradicionalmente hemos ido. Aunque sean 10, 15 personas. Aunque sean los que sean, ¿verdad? Es el simbolismo. Para ellos es feo que haya una persona gritando con uno solo, que esté con un cartel enfrente del palacio que diga fuera Jimmy. Es un simbolismo pesado del descontento que se está haciendo. Entonces yo veo que ellos están usando mucho el mensaje de que la fuerza está de su lado, de que la pueden utilizar y que no van a dudar en hacerlo. Dicen, miren, porque a mí me pareció muy evidente, un primer cordón de policías muy amables, estaban ahí parados un grupo de policías sonrientes, detrás de ellos ya veíamos a unos caibiles con unas ametralladoras, mucho más serios, ¿verdad? Mucho más serios, y después veíamos otro cordón que yo no sé quiénes eran. Pero había un grupo que yo decía, esa es si están primero los caibiles, esos que están de últimos, ¿quiénes pueden ser? ¿Qué pueden hacerle a cualquier persona que se anime a llegar hasta ahí? ¿Verdad? ¿Y para qué? ¿Con qué necesidad nos ponen eso? ¿Por qué? Muchas personas decían, están violando el derecho de libre manifestación. ¿Por qué no podemos ir al Congreso a manifestar si es un día que habíamos solicitado autorización, informado a Gobernación que se iban a hacer manifestaciones? Entonces es un mecanismo, es una forma de provocación. Yo veo esto también muy de la mano con lo que comentabas acerca de los discursos religiosos. ¿Por qué? Porque la moral va a ser el tema de las elecciones. Este grupo quiere acuerpar que ellos defienden la moral, la moral, la institucionalidad y la independencia. Y la familia. Y la familia. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos terminamos esta conversación aquí en #SF Independencia.
de Sin Filtro, donde discutimos sobre la independencia y sobre la coyuntura nacional. Esta gran promoción, Acrimate 30% de descuento. Además, puedes aprovechar Bielmar 25% de descuento. Visítanos en tu tienda favorita y en Facebook como Comex Centroamérica. Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Soy Sara Guerrero y es momento de finalizar el informe climático para todos ustedes. Tenemos en pantalla el pronóstico de los próximos 3 días, específicamente para Ciudad Capital. Sábado, domingo y lunes podemos apreciar que continúan los acumulados de lluvia. Tenemos presencia específicamente en las horas de la tarde y noche, acompañados de tormentas eléctricas, mientras que los amaneceres, muchísima nubosidad que se dispersa alrededor del mediodía, en donde tenemos temperaturas entre 25 y 26 grados centígrados. Información también referente al sol. Apreciamos cada vez más temprano los amaneceres, 5:33 de la mañana, y el atardecer lo estamos teniendo a las 18:32. De esta forma nosotros concluimos la información referente al clima. Continuamos con más. Disfruta de esta gran promoción. Acrimate 30% de descuento. Además, puedes aprovechar Bielmar 25% de descuento. Visítanos en tu tienda favorita y en Facebook como Comex Centroamérica. Gracias por acompañarnos en Sin Filtro, #SF Independencia. Estamos hablando con Fernando Espina y con Manuel Villacorta. Manuel, hablábamos del tema del ejército como simbolismo en estas fiestas de independencia a lo largo de la semana, pero quisiera también incluir en esa ecuación el tema religioso. Creo que lo hizo mejor el hijo de Álvaro Arzú, presidente actual del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, que el mismo Jimmy Morales, pero esencialmente define una agenda en la que esencialmente dice: tenemos que defender la familia y nuestros valores morales, y el presidente le agrega en el discurso de la sesión solemne: tomen en cuenta que decenas de miles de personas, o centenares de miles, creo que dice el presidente, se manifestaron a favor de la vida, y nuestra identidad como guatemaltecos tiene que ver con la fe. ¿Qué tanto son esos valores al final los que nos identifican y los que también están sirviendo como escudo para todos estos temas que hemos visto en la coyuntura? Mira, esto no es más que una estrategia perversa. Cuando vemos, por ejemplo, a los 3 poderes del Estado, y quizás desmarco ahí al presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando vemos a un presidente de un organismo legislativo que de por sí derrocha un desconocimiento total de la realidad del país, y vemos, por ejemplo, un presidente que anda por el mismo camino desafortunado, hubiésemos querido escuchar a los guatemaltecos, Otto, que en ese encuentro de los 3 poderes del Estado se hablara de las grandes políticas en favor de la educación. Hay 1.500.000 niños en este momento fuera del sistema escolar. El 75% de los niños que empiezan la primaria no la termina. Tú vas a los hospitales y ves que los pobres jóvenes médicos exigiendo un salario justo y digno, ni siquiera hay equipo. Estamos exactamente igual con el tema de la infraestructura. Hubiéramos querido ver presidentes de los organismos del Estado abordando los grandes problemas de nuestro país, pero como no los pueden abordar por falta de conocimiento, por falta de vergüenza, por falta de responsabilidad y cumplimiento constitucional, salen con el mago o con sus artilugios hablándonos de la fe, de la soberanía, de la familia, que te repito, no son condenables, pero no son los temas de ellos, porque para eso están los educadores, para hablar de las familias y los padres. La religión, para eso están los sacerdotes y los pastores. Están evadiendo sus responsabilidades históricas, recurriendo a un artilugio de tocar la fibra moral e íntima de conciencia ciudadana. Eso no es así. Que casa precisamente en su dimensión con el excesivo uso de la fuerza, que no es más que una profunda debilidad. Querer recurrir al autoritarismo y no a un gobierno democrático porque no saben hacer democracia. En mi percepción personal y la de la gran mayoría de guatemaltecos, para sorpresa de la comunidad internacional y el cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, esas posiciones de los representantes de los organismos del Estado, particularmente el legislativo y el ejecutivo,
son sorprendentes, muestran ignorancia, muestran irrespeto y muestran perversidad, tratando de tocar temas sensibles en el esquema social y de conciencia ciudadana que son totalmente aparte de lo que ellos están obligados a hacer por mandato constitucional. Pero como no lo hacen, lo evaden y lo esconden en temas que creen los van a poner como los salvadores de la moral pública. Y que al final son esos temas que mencionabas, salud, educación, infraestructura, son los que realmente nos dan independencia. Deberíamos estar tratando. Y es que lo que no vamos, y lo que vamos a heredar precisamente es la ausencia de todo ese desarrollo. Sigue bajando Guatemala en calificaciones internacionales y sigue bajando en el informe de Naciones Unidas de Desarrollo Humano. ¿Es que acaso esta gente no lo ve? Realmente te digo, el daño que le están haciendo al país es tremendo. Por lo tanto, sigo pensando que el objetivo de las organizaciones sindicales, populares, académicas, es precisamente llegar al proceso electoral para de una vez y por siempre, utilizando estos mecanismos perversos de esta democracia pobre que tenemos, para erradicar esa partidocracia y por primera vez asentar un verdadero proyecto de desarrollo político, económico y social en Guatemala. El elemento religioso, Fernando. Bueno, yo veo que como ellos identifican que la gente está muy a favor de la lucha contra la corrupción y que las personas quieren seguir en este proceso, mucha gente quiere seguir en este proceso, y ellos de este otro lado no pueden decir, su eslogan de campaña no puede ser no a la lucha contra la corrupción, entonces buscan apelar a otras fibras más íntimas del guatemalteco. Y hemos visto muchas encuestas que demuestran que el guatemalteco es una persona conservadora, extremadamente conservadora. Y entonces ya veíamos ataques de que ellos decían que Tel Maldana había puesto la bandera del orgullo gay el día de la diversidad. Y que los grupos de izquierda representan entonces el matrimonio de las personas, el matrimonio igualitario. Muchísimos conservadores en la izquierda, debo decir. Guatemala es conservadora en términos generales, la gente es conservadora. No porque diga que es de izquierda está de acuerdo con muchos de los derechos que minorías están pidiendo, ¿verdad? Entonces ellos, como no pueden hacer eso, están apelando a esta fibra conservadora religiosa de que la familia es la que creó Dios, de un hombre y una mujer, con sus niños, que no al aborto. Entonces, yo me pregunto, a ver, en este país, a mí me gustaría saber cuántas familias en realidad son un hombre, una mujer y los niños. O sea, ¿cuántas madres no son la familia, la madre y el hijo, la familia? O el padre o el hijo, o solo la pareja. El 30%. ¿Verdad? Entonces, ya la familia nuclear, que solía pensarse que existía, no lo es todo, pero en la mentalidad de las personas quieren seguir apelando a ese discurso moral, a decir nosotros somos los que representamos eso, y esos de la izquierda que promueven la lucha contra la corrupción, porque el presidente se atrevió a decirlo en su discurso, en el discurso que hizo que no prolongaba la CICIG, dijo, esto es una guerra ideológica, dijo, y yo creo en la familia de un hombre y una mujer y un niño, ¿verdad? Entonces vemos que este sector va a apelar hacia eso. Y el lado conservador puede caer en ese sentido. Yo creo que a mí me gustaría ser tan optimista como Manuel, pero yo todavía tengo mucho temor que la culebra todavía se mueve, ¿verdad? Está golpeada, pero todavía tiene veneno. Creo que tienen caciques locales que pueden impulsar. Me gusta la idea de que nosotros promovamos esa conciencia crítica a las personas de decir, ¿saben qué? Si usted sigue votando por estos corruptos, vamos a seguir teniendo lo que tenemos. Hay que ver si le damos la oportunidad a personas que estén formadas. Pero ahí es donde yo digo, deben haber personas que estén formadas. Y de momento yo no logro identificar un líder, un estadista, una persona que tenga una capacidad, un conocimiento del manejo del Estado, ¿verdad? Porque el manejo del Estado es una cuestión profunda. Necesitamos que tenga conocimiento de política, de derecho, de administración, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría ver este personaje que nos empiece a enfocar hacia ese camino, ¿verdad? Ellos ya tienen ahí, como les mencionaba, estos dos, que son los que han estado moviendo, saber si al final van a ser los indicados o los que van a lanzar, porque no sabemos qué va a pasar. A mí me gustaría concluir con este tema de la independencia y decir, bueno, me parece muy atinado que el día de hoy que estamos hablando de independencia o que se está celebrando la independencia, hablemos un poco de esto, porque
La independencia en Guatemala, yo pues estudié en escuelas públicas y también en colegios privados, pero siempre me hicieron creer que Guatemala era un país independiente, que nosotros éramos independientes, que se había logrado una independencia hacia una corona. Pero cuando uno lee el acta de la independencia... es decir, el acta de independencia, perdón que te interrumpa, pero miren en eso, esencialmente dice, antes de que se levanten como en México, dice... Nosotros, los ciudadanos nobles, los que administramos el recurso económico, los que tenemos las propiedades de las fincas, los que tenemos la administración del Estado, antes de que el pueblo lo haga, lo cual tendría consecuencias difíciles para el país, la declaramos nosotros. Entonces yo no veo por qué celebrar una independencia. Los únicos que celebran independencia deberían ser esas mismas 15 familias que dejaron de pagarle impuestos a España en ese momento y se quedaron con el país como su propiedad. Y los políticos y los jueces muchas veces son sus empleados. No es que los políticos corruptos sean el cáncer del país. El cáncer del país es el sistema económico, político que ellos instauraron en esa independencia que hoy estamos celebrando. Creo yo, mi valoración es que en efecto todo eso es cierto, pero este tipo de fechas nos dan algún nivel de identidad, pero es una percepción mía. ¿Cómo lo ves, Manuel? Bueno, coincido en un 100% con lo que plantea Fernando. Es decir, para los indígenas de este país, tradicionalmente marginados, explotados, nunca hubo independencia. Jamás hubo independencia ni la ha habido. Esa es la gran tragedia que no quiso entender una oligarquía que si hubiese generado una verdadera independencia, una apertura democrática hacia todos los sectores sociales, Guatemala hoy sería totalmente distinta. ¿Recuerdas que en 1944 reintentamos como país a través de nuestra historia volver a instituir un modelo democrático con profundas reformas educativas, políticas y sociales, pero apenas dura 10 años ante el bruto rompimiento que se dio por parte de una invasión extranjera y de estos grupos que se reposicionaron, que se reconfortaron, como precisamente lo vemos, están intentando hacerlo de nuevo. Entonces, que solo hago una anotación ahí, hoy celebramos 104 años del natalicio de Jacobo Arbenz. Precisamente por eso, pues son ejemplos que la historia nos da. Tenemos que tomar a la historia como ese gran camino, ese gran vector que nos permite saber por dónde tomar el sendero correcto. Así es que en esta ocasión no debemos dejar que se nos arrebate la esperanza, la posibilidad de un verdadero cambio en el país, de reconectar de nuevo con ese intento, esos 10 años de transformación revolucionaria que hoy son urgentes para nuestro país. Por lo tanto, coincido, no hay nada que celebrar, la celebración será dentro de algún tiempo cuando el pueblo maneje el destino de su propio interés y de sus propios derechos. Bien. Solo para concluir, ¿sabes qué? Sí, yo celebraría como una independencia el día que nos logremos poner de acuerdo y exijamos que se desarrolle una Asamblea Nacional Constituyente, popular, plurinacional, en la que sí estemos todos, que estén los ricos, pero que esté el campesino, que esté el profesional, que esté el técnico, que estén las mujeres, que estén los pueblos indígenas, la diversidad sexual. Yo creo que ese día que logremos estar todos juntos, yo eso sí celebraría como una independencia, que es a lo que aspiro, que en el corto plazo, con estas acciones o mediano plazo, logremos algún día llegar. Ok, bien. ¿Cree usted que va a ocurrir en el mediano o corto plazo como lo...? Definitivamente, las próximas elecciones la gana el pueblo y al año de haberla ganado el pueblo se hace esa asamblea constituyente en Guatemala. Bien, tendremos entonces en 2 años para revisar este tema. Fernando, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y usted, muchísimas gracias por acompañarnos también en Sin Filtro. Ahora lo dejamos con María René Varillas. Los guatemaltecos renovaron hoy el fervor patriótico en la víspera del aniversario 197 de la independencia centroamericana con maratones en las carreteras para llevar el fuego de la libertad, pero también con manifestaciones de protesta contra el gobierno del presidente Jimmy Morales y su política de oposición a la lucha contra la corrupción. El centro histórico de la capital guatemalteca y los alrededores del Palacio Nacional volvieron a ser circulados con un férreo cordón de seguridad de policías y soldados con el fin de evitar protestas durante la izada de la bandera a las 6 de la tarde en el Parque Central. El exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, prófugo de la justicia guatemalteca, utilizó tarjetas de débito en cajeros automáticos en Italia entre el 2016 y el 2017, comprobó la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, que lo investiga como parte del caso Construcción y Corrupción.
La Corte de Constitucionalidad tiene pendiente de resolver 8 acciones relacionadas con la vigencia del mandato de la CICIG y la entrada a Guatemala del comisionado contra la impunidad Iván Velázquez, y hay grandes expectativas de que puedan ser resueltas el lunes. Con esto concluimos Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Esperamos que usted pase muy feliz noche. Desde ya le deseamos un excelente fin de semana y recuerde que lo esperamos este lunes de nuevo a las 9 de la noche. Que descanse.